años de 1800 y 1930, más de 60 millones de personas en el mundo inician una migración sin precedentes. En el caso específico de los libaneses, la sectorización religiosa, la división social bajo el dominio otomano, los conflictos políticos y un desarrollo que solo beneficia a las clases altas, pues son las principales causas de esta movilización. Los habitantes del monte Líbano son campesinos sin tierra, viviendo bajo un sistema casi feudal de cultivo de seda, del cual el 90% es para los emires, monasterios, intermediarios, usureros y mercaderes. Y bueno, por si fuera poco con este tema, la transición a un sistema de capitalismo periférico provoca que la vida de los campesinos tenga pocas esperanzas para mejorar. ¿Qué opción les queda? Bueno, pues la migración, nada más, de 1860 a 1914, un tercio de la población. ¿Ustedes se imaginan un tercio de México que deje México? Bueno, pues así, un tercio de la población de libaneses deja el monte Líbano. La mayoría son de confesión cristiana maronita, considerados como ciudadanos de segunda clase por debajo de los musulmanes. Uno de los países a donde llegan, pues es precisamente México. Agentes viajeros en el puerto de Beirut engañan a muchos libaneses haciéndoles creer que van a desembarcar en Nueva York, pero en realidad los dejan en la costa veracruzana. Otros que sí llegan a Estados Unidos no son aceptados por los agentes migratorios y claro, pues terminan en nuestro territorio con la idea de cruzar más adelante por la frontera hacia el norte, es decir, hacia Estados Unidos de regreso, donde en ese entonces, por cierto, hay muy poca vigilancia. Por esto se dice que la migración libanesa a México se da de manera indirecta y fortuita. Pero es un hecho que también su espíritu aventurero y navegante, heredado de sus antepasados, los fenicios, los trae a México durante el Porfiriato. El primer libanés registrado llegó por el puerto de Veracruz en el año de 1878. Para su fortuna, los recién llegados se encuentran con una política exterior de Porfirio Díaz que busca poblar las grandes extensiones de tierra deshabitada y que además se necesita en este país la mano de obra que la trabaje, sobre todo si se trata de europeos para los que Díaz llama nueva colonización, y parte del acuerdo es dar los mismos derechos a los extranjeros, y ese es el resultado que nos trae al cabo 30,000 inmigrantes. Para el año de 1905, en México hay 5,000 libaneses. A finales del siglo XIX y principios del XX son otros 150 los que llegan, y anualmente se van sumando a tierras mexicanas esta misma cantidad. Entran por Tampico, Veracruz, Progreso, y en su pasado y en otro continente pues dejan sultanes, emires, guerras civiles, hambrunas y despojos, pero aquí llegan decididos a prosperar en su nueva tierra adoptiva. Como era de esperarse, la religión es pieza clave para la aceptación de los libaneses por parte de los mexicanos. Por eso se encuentran en la mayor parte de las iglesias católicas a un monje maronita, nuestro adorado, venerado y querido San Charbel Magluf, perteneciente a la iglesia cristiana de rito oriental y santo al que veneran mexicanos y libaneses por igual. En la vida económica, los libaneses incursionan en un nicho comercial prácticamente vacío, que es el comercio ambulante, vendiendo de casa en casa y en abonos, sobre todo a la clase popular, a quienes atraen por el sistema de pago fraccionados nunca antes visto en México. Esto los apoya muchísimo. Tan grande es su éxito que, a pesar de no representar más del 5% de la población de inmigrantes en México, a principios del siglo XX, los libaneses tienen más de la mitad de las actividades comerciales de todos los grupos extranjeros radicados en nuestro país. Exitosísimos, les va muy bien. Y además, claro, se apoyan entre ellos, se cuidan entre ellos, son una gran comunidad y muy representativa para México.
Ah, tampoco podemos olvidar su aportación a la gastronomía. Ellos introducen sus costumbres alimentarias en diversos estados de la República Mexicana, fusionando sabores y olores con los endémicos de cada región. Se me hizo agua la boca. Para el año de 1900, un platillo emblemático de la cocina libanesa llamado shawarma se convierte en el famoso taco árabe de Puebla. Y yo les digo una cosa, ir a Puebla y no probar un taco árabe, estás como si dejaras el mismísimo mole poblano pendiente. Es una delicia. Precisamente en Puebla, ahí les va, aquellos libaneses que llegan en 1890 son testigos de los estragos de la crisis internacional de 1907 que hace que fábricas pequeñas y talleres textiles quiebren en medio de protestas proletarias e insurrecciones campesinas. Y ahí los libaneses, que llevan un estilo de vida muy sencillo y no tienen negocios fijos, poseen el capital disponible para comprar estos negocios e incursionar en la rama industrial. Como dato curioso, ahí les va. En el Archivo General de Notarías de la ciudad de Puebla se tiene el registro de don Antonio Jacobo Abdo y Antonio Casab. Ellos son dueños de una sociedad colectiva para la explotación de la fábrica de medias llamada Jacobo Casab y Hermano, con un capital inicial de 4,000 pesos. Estás hablando del año 1907. Por esto se puede decir, por este registro en el Archivo General de Notarías de Puebla, por esto se puede decir que la industria libanesa surge en Puebla y es también la primera sociedad colectiva de este tipo en todo México. Estamos hablando que para 1960 los hermanos Casab ya son reconocidos como los mayores textileros de Puebla, generando más de 32,000 empleos. Estamos hablando directos, más lo que se sumen, más los indirectos, por supuesto. En el ámbito de la política también tenemos un gran ejemplo, hijo de una familia de origen libanés que llega a la presidencia de México en 1924, que es nada más y nada menos que Plutarco Elías Calles. En este periodismo de vida, el día de hoy, te presenté un breve recorrido de la comunidad libanesa en México, a quienes les tomó 10 años establecerse aquí, en México, 20 años para acumular capital y 30 años para afianzarse como empresarios exitosos. Fíjense la lucha, ¿eh? Estás hablando de una generación, 60 años después, hoy puedes decir que son empresarios estables y exitosos, cuando la mayor parte llegó a México con una mano adelante y otra atrás, sin nada, de nada, más que con las ganas de dejar un pasado muy conflictivo y llegar a un futuro muy prometedor en México. Se calcula que existen más de 600,000 libaneses en México y conforman un grupo migratorio que representa una historia de luchas, de prosperidad, lo que les decía, de lazos comunitarios que los han conducido a la completa aceptación y adaptación para reconocerse como mexicanos de origen libanés. Y esto a pesar de los episodios de xenofobia que les tocó experimentar en el pasado, han encontrado en México un remanso de paz, un lugar donde crecer, un lugar donde establecerse como familia, crecer a su familia, echar raíces y vivir en plena paz. Actualmente podemos contar con grandes libaneses en varios ámbitos culturales, empresariales, políticos, sociales en México. Está Carlos Slim, su padre, Julián Slim Haddad, que llega a tierras mexicanas en 1902, cuando apenas tiene 14 años, sin hablar la mayor parte de ellos, que debe de ser la misma historia de la familia de Raúl Beiruti, que está con nosotros hoy en ¿Qué tal, Fernanda?, que llegaron sin hablar una sola palabra en español. ¿Te imaginas esos hombres? ¿Te imaginas el enfrentamiento de cambio de vida de esos hombres y cómo se sacaron adelante, huyendo del Imperio Otomano? Slim Haddad, por ejemplo, llega a Veracruz y al poco tiempo se traslada a Tamaulipas, donde estaban sus hermanos mayores, y en este lugar comienza a forjar el espíritu comercial que hereda a quien hoy es Carlos Slim, el ingeniero que conocemos todos.
En el plano cultural, bueno, Salma Hayek, por ejemplo, es nieta, o sea, sus abuelos son libaneses. Extraordinaria actriz, hermosa mujer que triunfa en Estados Unidos. También Miguel Zacarías, cineasta. Bueno, Mauricio Garcés, ¿qué pero le pones? Libanés, por supuesto. Héctor Azar. Y así como Raúl Beiruti, que nos acompaña el día de hoy, que preocupado por las mujeres con una empresa maravillosa, nos va a contar hoy su historia y qué proyectos tiene para México, qué retos se encuentra y hacia dónde cree que va este país. En fin, ejemplos de libaneses notables hay muchos. También ejemplos de esfuerzo, trabajo, emprendimiento. Por eso hoy a ti que escuchas, ¿qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿conoces algún libanés en México? ¿Tienes que ver con la comunidad libanesa? Por ejemplo, yo tengo amigos que tienen la grandiosa oportunidad de estar en el Club Libanés. Y los eventos que hay ahí son preciosos. La comida, la comunidad, todo lo que aportan a México. Y gozan enormemente ser parte, aunque no son libaneses, sí de la comunidad libanesa. Todo lo que han donado a México es increíble, ¿eh? Porque así como dan empleos, así también donan dinero. A veces no nos enteramos, pero ellos ayudan mucho. ¿Tú conoces a alguien? ¿Eres parte de la comunidad libanesa? ¿Cuál es tu historia? Platícame en @QTF, en Fernanda Familiar, en Facebook, ahí me encuentras. Comparte, ¿tú qué sabes de los libaneses en México? Son solo 600,000, yo pensé que eran millones. Porque su fuerza es muy impactante en la economía, en la cultura, en el ámbito empresarial, en todo en México. Son tan solo 600,000 que llegaron aquí y que nosotros como mexicanos los consideramos ya mexicanos y los hemos acogido como mexicanos.